Cero. Quisiera agradecerles a ustedes. Mi nombre es Alfonso Ochoa Hoffman, soy el coordinador del proyecto. Y creo que es importante mencionar unas cuestiones que son trascendentes en esto. Hace 4 años empezamos un proyecto en el cual hay una sola intención, que es tratar de cambiar la forma en que se divulga el discurso jurídico y de cambiar la forma en que se forman investigadores. Creo que es necesario redimensionar las posibilidades del discurso jurídico, hacerlo transdisciplinario, hacerlo plural, hacerlo crítico y a partir de ahí generar nuevos senderos para pensar el derecho, y no solo el derecho, como ha sido en el caso de Grado Cero, sino las ciencias sociales en México. En este 4º año, pues empezamos con estos 2 meses, bueno, no empezamos, porque realmente hemos venido haciendo un trabajo continuo los últimos 4 años, más de 2,000 podcasts, más de 500 videos, y ahora vamos a realizar, en este año, el año pasado realizamos 5 eventos, en este año realizaremos hasta ahorita, en este semestre 5, empezamos con este evento, que gracias al apoyo del posgrado podemos también realizar, que es este congreso de argumentación jurídica. Continuaremos con una mesa en la Facultad de Economía, donde se analizará la famosa obra de Bolívar Echeverría sobre el discurso crítico de Marx. También se hará un evento de análisis criminológico a finales de abril. Tendremos en colaboración junto con la Facultad de Filosofía y el Programa Único de Bioética la presencia de Jesús Mosterín, que va a venir a dar un curso toda una semana aquí a México, ¿no? Gracias al apoyo de estas 3 entidades. Y tenemos también pendiente un congreso que vamos a hacer de etología. Los reclamos o las necesidades epistemológicas que existen hoy por hoy son muy amplias. México se ha ido alejando del debate jurídico, se ha ido alejando del debate social y se ha ido tecnificando en ciertos saberes que no han ayudado nada ni al desarrollo social del país ni al desarrollo cultural y epistémico. Es por eso que hacemos este esfuerzo. Particularmente este congreso representa mucho para nosotros y representa porque es un esfuerzo hecho por alumnos del posgrado que acudieron a un servidor para poder realizar algo interesante con el tiempo que estaban haciendo ellos. Creo que hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer. Una de ellas, la divulgación de la ciencia. No solamente los alumnos del posgrado están realizando este congreso que ustedes tienen a ver, sino a partir de abril empezarán a sacarse una serie de programas por vía internet, por vía radio por internet, de programas en donde los alumnos del posgrado de la Facultad de Derecho van a empezar a explicar temas variados, por ejemplo, la teoría de los principios de Humberto Ávila, van a platicar sobre las nuevas consideraciones epistemológicas acerca del pensamiento de Kant, y así esperemos que se puedan ir haciendo también contactos con otros investigadores en el extranjero que permitan que se pueda ir elevando el nivel del debate. Es para nosotros, para Proyecto Grado Cero, me imagino también es para el posgrado que tuvo a bien apoyarnos en todo lo que requeríamos, en no cerrar las puertas y en no escatimar en el apoyo que nos podían dar. Un honor que nos puedan acompañar en este congreso de argumentación jurídica. ¿Por qué hacer este congreso? Porque creo que hemos perdido el sendero acerca de lo que es el pensamiento analítico y lo que es el pensamiento continental. Alguna vez en una entrevista yo le preguntaba al ministro Cosío sobre si realmente nosotros éramos un tribunal constitucional. Y él me contestó, somos un tribunal sine qua non. Bueno, creo que eso mismo pasa con la teoría jurídica. Tenemos una teoría jurídica sine qua non, porque ni raya en lo analítico, ni raya en lo continental, y tenemos una versión, región 4, de lo que nosotros creemos que debe de ser. Ojalá a partir de estos debates, a partir de estas mesas, se clarifiquen muchas cosas, se abran senderos y, ¿por qué no?, se invite a algo que es muy necesario, proponer nuevas teorías. A mis alumnos usualmente les suelo decir lo mismo, hoy en esta mesa también lo digo. El derecho o la teoría jurídica en México está en obra negra, requiere construirse. No hemos logrado nada, se tiene que reformular muchas cosas, se tienen que proponer nuevas cosas. Así pues, dicho esto, no me queda más que agradecerles y invitarlos a que nos acompañen en todo el congreso, que se va a poner muy interesante. Agradecer a todos los ponentes, agradecer a la doctora Cursín, que hoy nos acompaña, todo el apoyo que nos ha dado,
Y pues dejar esto aquí en las manos del compañero Otón, que nos va a brindar unas palabras ya para iniciar este congreso. Muchas gracias. Buenos días a todos los que nos acompañan en este distinguido auditorio. Hoy nos congratula presentar en el marco de las actividades académicas de posgrado este ilustre congreso titulado La argumentación jurídica contemporánea en el influjo de la filosofía analítica y continental, por conducto del proyecto Grado Cero de la Facultad de Derecho, quien tuvo a bien contar con la uniencia de la División de Estudios de Posgrado de nuestra Facultad de Derecho. Así es que nos resulta con gran alegría a los compañeros de posgrado en Derecho que participamos en la celebración de este congreso, el licenciado Enrique González Cerecedo y su servidor, licenciado Jesús Otón Vaca Cacho, externar nuestro profundo agradecimiento a la directora de la Facultad de Derecho, María Loba Castañeda Rivas, al coordinador del proyecto Grado Cero, maestro Alfonso Ochoa Hoffman, y a esta cálida División de Estudios de Posgrado por su comprometida labor y unión para el impulso académico, jurídico, estudiantil de nuestra alma mater, con especial agradecimiento a la doctora Patricia Curzán Villalobos, aquí presente. En este tenor es que nos congratula dar inicio a los trabajos de este congreso de suma actualidad y seriedad, agradeciendo la insigne presencia del doctor Rolando Tamayo Salmorán, del doctor Fernando Gesto Porcayo y del doctor Jaime Hugo Talancón Escobedo, así como la disculpa que envía el doctor Fernando Serrano Migallón, quien por motivos ajenos a su persona le fue imposible acudir a la presente apertura. El tema y el título que hoy nos convoca no solo evoca una perspectiva de gran actualidad y cercanía para la ciencia jurídica y el derecho positivo, la argumentación, sino abreva de grandes escuelas filosóficas que a lo largo de su historia han pensado de forma distante y contraria la episteme jurídica y todo lo que ello implica. Aquí nos gustaría resaltar el interés de los trabajos que intenta el presente congreso, acercar los discursos e investigaciones de la escuela analítica y continental en pro de un diálogo intenso y fructífero entre ellas. Resulta necesaria, si se busca en investigación y enseñanza del derecho integral, aproximar las posturas que solo son lejanas en apariencia, no así en esencia, esto es, construir un fuerte puente de comunicación entre ambas escuelas. Y es que nos parece que la enarmonía de ambas escuelas filosóficas no se encuentra a priori en sus objetos de estudio como una mera distancia de intereses metodológicos en el estudio del derecho, sino más bien debe ser, si es que así persiste a posteriori tal distancia, producto de un intenso diálogo y mutuo influjo. De esta actitud de crítica y respeto mutuo abreva el principal objetivo del presente congreso, y por ello el título que pensamos un poco en diseñar: la argumentación jurídica contemporánea en el influjo de la filosofía analítica y continental. Pues solamente me gustaría resaltar que agradecer también mucho la colaboración y el espacio que nos brindó el doctor Alfonso Ochoa Hoffman para el trabajo de este proyecto, así como todo el apoyo y accesibilidad de la doctora Patricia Curzán en la elaboración de estos proyectos académicos y otros. Pues sin más, con estas breves palabras de acercamiento a este congreso, le solicitamos a la doctora Curzán nos regale unas encarecidas palabras de bienvenida. Gracias. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes que me hagan tanta alabanza que no la merezco en lo más mínimo. Yo solamente les podría decir que me parece muy interesante, desde luego, todo lo que son actividades académicas, actividades que nos inducen a la investigación, que nos llevan a las reflexiones y que finalmente nos tienen que llevar a las conclusiones, que es lo más importante. Esto, cuando se hace en el seno de la propia División de Estudios de Posgrado y se hace con su comunidad, profesores y alumnos, pues es realmente muy satisfactorio, es muy interesante y de otra manera también gratifica mucho pensar
que el esfuerzo, no porque uno se mate trabajando, pero que finalmente el esfuerzo que uno quiere hacer intelectual y materialmente, de estar al frente de una división de estudios de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues que son las palabras mayores que se escuchan en nuestra república y en muchísimos países del mundo, pues representa muy interesante y significativo, como les decía a ustedes. Ahora, yo quiero decirles que el hecho de que haya este grupo de profesores a los que han convocado, me parece que es extraordinario, no podía haber habido mejor nivel, no lo podía haber habido, desde luego. Son profesores que le dan a esta división de estudios de posgrado un nivel importante. Gracias a estos maestros, gracias a otros también, no son los únicos por supuesto, que con sus estudios, que con su obra, que con su permanencia, que con su capacidad y con su amor a la enseñanza, nos han permitido también que nuestros alumnos nos apoyen para llegar a tener un reconocimiento tan importante como es el de la competencia internacional con que nos califica CONACYT y que somos la única división de estudios de posgrado en la República con semejante reconocimiento. Es un privilegio, es un privilegio. Y también es un privilegio estar aquí esta mañana. Les voy a decir a ustedes por qué. Porque yo creo que la vida toda es argumentación, en cualquier parte de la vida. Y el derecho está en todos los puntos de la vida también, en todas las relaciones sociales. Y si me permiten ir directamente a lo que sería el derecho positivo, la normativa, las leyes, las reglas, desde las más importantes constitucionales o internacionales hasta el reglamento más pequeño, todo tiene que ver con diferentes cosas de la vida, no solamente con derecho y no solamente con cuestiones jurídicas, porque el derecho tiene que entrar a todos los rincones para reglamentar una serie de situaciones. Estamos viendo ahora las telecomunicaciones, complicadísimo, y quien necesite regular y quien necesite estar al frente para poder proponer leyes y todo, tiene que tener un muy importante bagaje de conocimientos en el tema, y así nos podemos ir por todos los demás. Entonces, argumentación es el tema de la vida y argumentación jurídica lo es más, y quienes debemos de tener, por supuesto, en las manos las herramientas y los instrumentos para poder dar a conocer, para poder reflexionar, para conducir a la sociedad misma, somos exactamente los abogados. De manera que esta extraordinaria reunión a la que ha convocado el profesor Ochoa Hoffman es de encomio, es de felicitarlo, es de felicitarlos a todos ustedes y de agradecer muchísimo a los señores profesores que compartan con ustedes y conmigo también sus enseñanzas y todo lo que significa el estar en esta división de estudios de posgrado. Yo les deseo muchísimo éxito. Muchas gracias, señores profesores, muchas gracias. El profesor Ochoa ya se fue por allá al rincón, usted debería estar por acá. Pero bueno, muchísimas gracias, les deseo mucho éxito y aquí estaremos pendientes. Gracias. Sí. Yo creo que ahora sí iniciamos el Congreso propiamente con la primera participación del doctor Rolando Tamayo Salmorán, no sino antes dar una pequeña introducción. Este Congreso lo planteamos desde el aula. Cuando nosotros tomamos clases con el doctor Ochoa Hoffman, nos preguntábamos por qué hace unos 50 años existía un gran nivel en la Facultad de Derecho relativo a la filosofía del derecho. Basta recordar a García Maínez, Luis Recasensiches, Rodríguez y varios precisamente filósofos del derecho, y nos preguntamos después, ¿por qué de una corriente continental alemana? Ahora ya en varios libros se pensaba en la filosofía, pero una filosofía analítica, una filosofía anglosajona, una filosofía pragmática que tenía sus orígenes desde Wittgenstein, y de ahí se había permeado precisamente a todo el ordenamiento jurídico. Esta es la razón esencial por la que decidimos hacer este congreso, pero que irradie no solamente a la teoría y a la metateoría jurídica,
sino que en la praxis jurídica les sirva a ustedes. En este sentido, no escogimos mejor tema que, creo, argumentación jurídica y su influjo de ambas corrientes. Lo que comentaba precisamente mi compañero Otón es que, más que distantes, creemos que vamos a ver una relación de esta filosofía analítica y esta filosofía continental. Así que ya, para no quitarle el tiempo al doctor Rolando Tamayo, que creo que todos queremos escucharlo a él, le cedo el micrófono, no sin antes decir un pequeño su currículum. El doctor Rolando Tamayo Salmorán es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un diplomado en Derecho Comparado por la Universidad de Estrasburgo, un doctorado en Derecho por la Universidad de París. El doctor es profesor emérito de la UNAM, por acuerdo del Consejo Universitario del 31 de marzo de 2005, y titular de la cátedra Eduardo García Maínez, por acuerdo del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM, 2 de julio del 2004. El doctor es investigador nivel 3 del Sistema de Investigadores, y esto es por decir un breve currículum que nos podamos llevar aquí toda la mañana. Sin embargo, reitero, es mejor comenzar. Muchas gracias. Aprovecho la oportunidad de saludar aquí al maestro Óscar Correa, me da mucho gusto. Me debe una comida. Miren, yo platicaba con sus compañeros, organizadores, pues más que dilema, en el lío en que me encuentro para hablar de estas cosas. Primero, porque me sorprende el tema del Congreso, me sorprende la idea de un diálogo, de una filosofía continental con una filosofía analítica. Y la idea que más me conmovió fue la idea de que dijeran recepción. Sí, ¿cuál recepción? Aquí en realidad no se ha recibido ni la una ni la otra. Voy simplemente a señalar rápidamente algo que pues fue un atisbo en cuanto a la filosofía alemana continental, que básicamente se quedó entre los civilistas. Fueron los civilistas los únicos individuos que dominaron conceptualmente el aparato dogmático del derecho. Y creo que lo siguen siendo. Los buenos civilistas. Cuando pienso en los civilistas, es decir, pienso en Savigny, en Jering, en Pelagniol, Aubry y Rowe, es decir, bueno, en eso pienso, esos grandes civilistas. La aparición aquí de una filosofía continental fue traída de alguna manera, solo un momento, por el maestro Guillermo Héctor Rodríguez, que trajo la filosofía de Malburgo, prácticamente, un neocantismo específico. Dentro de ellos formó a varios personajes: Juan Manuel Terán Mata, Leandro Azuara, Vallado Berrón, todos muertos. El problema de ellos es que solo hicieron libros de texto. No escribieron
así grandes ensayos, hicieron libros de texto, y en libros de texto se quedaron. De los que no han muerto, y puede ser el discípulo directo de Guillermo Héctor Rodríguez, es Ulises Schmil, que no ha hecho libros de texto, que ha escrito una cantidad enorme de trabajos y que en gran medida utiliza un eclecticismo que pudiera decir ese paso, esa transición entre la filosofía de Malburgo y la filosofía dominante en el mundo, que es la filosofía del lenguaje. Se me queda viendo él como escéptico. Así, bueno, pues volteate. A ver. Bueno, pero una cosa es clara, es decir, hay una frase que le oí muchas veces y que está escrita del profesor Hart, que decía lo siguiente, que el más brillante filósofo analítico que ha conocido en su vida era Hans Kelsen. Y de alguna manera, si uno se fija, siguiendo una tradición empezada aquí en México por el primer Kelsen, el otro Kelsen, es decir, al menos tenemos el Kelsen, el último Kelsen de la Allgemeine Theorie der Normen, es prácticamente un filósofo analítico. Hubo dentro de la facultad, además de los citados, dos prospectos grandes para la filosofía: Javier Esquivel, que lamentablemente falleció muy joven, y Agustín Pérez Carrillo, también muerto, no joven, pero bueno, su vida en la administración pública, bueno, en la administración universitaria lo absorbió. En cuanto a la filosofía analítica, es decir, propiamente, algunas cosas hizo el maestro García Maínez, traduciendo, por ejemplo, libros de Kuhn. Claro, tradujo libros de Kelsen, particularmente dos, muy importantes en todo caso. El libro de la General Theory of One State, que además es el libro en que Kelsen dialoga con la obra de John Austin. Entonces ese es uno de los acercamientos que podría decir, hay un contacto entre la filosofía sistemática continental y la filosofía analítica, para darle consistencia al título del Congreso. ¿Cómo llega la filosofía analítica allí? Pues no llega, es decir, está tratando de llegar, es decir, en la Facultad de Filosofía fue complicadísimo. En la Facultad de Filosofía, básicamente es una filosofía extraordinariamente tradicional, si además uno observa sus programas de estudios. Lo mejor que se ha dado como filosofía analítica en la Facultad de Filosofía es en realidad las exposiciones de las obras clásicas. Y lo mejor que se ha hecho es la exposición de presocráticos, particularmente con una obra específica, valiosísima, del profesor Eduardo Nicol, en materia de presocráticos
y un famoso libro que se llama Principios de la Ciencia, además de otros análisis dedicados a la cuestión de Ernst Cassirer. Donde llegó fue también al Instituto de Investigaciones Filosóficas. Primero, gracias a la dirección de don Eduardo García Maynas, que estaba en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, en que recibió a varios profesores argentinos, entre ellos Rossi, etcétera, en fin, pero particularmente con la dirección del maestro Salmerón, empiezan a venir, sobre todo por un contacto que tiene con la Universidad de Oxford, empiezan a venir una buena cantidad de profesores de Inglaterra y también de Alemania, pero ingleses fundamentalmente. Y después, en fin, se difunde en español con también la llegada a este instituto de el profesor Carlos Alchurrón, en un tiempo el profesor Rossi, en otros momentos viene Buligin, en otros momentos viene Ernesto Garzón Valdés, quien es el que se detiene más tiempo aquí y empieza a enseñar con dedicación, particularmente las obras de John Austin, The Province of Jurisprudence, esa particularmente también The Lecture of Jurisprudence. Después, ¿qué pasó? Después, para saber filosofía analítica, no hay que esperar que llegue. Es curioso, hay que ir por ella. A él le tocó 40 años estar fuera. Entonces, hay que ir por ella. Y de alguna manera sigue siendo un poco así. Ahora la difusión es, al menos, esa difusión es editorial. Pasó a ser Fontamara quien empezó a difundir libros de filosofía analítica y de filosofía sistemática, pero básicamente de filosofía analítica. Entonces, Fontamara lo hizo así, y Fontamara de alguna manera se llevó al ITAM la sede de donde se discute filosofía del derecho. En la facultad, en la UNAM, prácticamente es inexistente. En este rescate editorial también aparece Ediciones Coyoacán, que aquí el señor ha hecho posible que se reediten obras de filosofía del derecho. Con ese mensaje, con el único propósito de dar cuenta del título del Congreso, quería decirles eso de la recepción. Realmente es un yo acuso, como decían los abogados de la Affaire Dreyfus. Yo acuso a que no existen posibilidades, no ha habido esa apertura, no ha habido decir, claro, los ha aplastado el garantismo, los ha aplastado el problema del género, los ha aplastado el problema de la corrupción y la transición democrática, que como ustedes han visto, se queda en transición. Y como decía don Teofilito, y se quedará en transición, el más sabio filósofo mexicano. Entonces, viendo eso, le comentaba a
aquí a los colegas que iba, ante esta circunstancia, a decirles qué cosa es más bien, qué cosa es la teoría analítica y qué cosa ha sido la jurisprudencia analítica. Veo el reloj porque me tengo que ir, no, es decir, yo en un determinado momento, a los 20 minutos, me callo. Yo lo que sí les dejo por escrito aquí a los colegas organizadores, a través de la jefa y líder, te voy a decir, bien, miren, con el nombre de Analytical Jurisprudence se conoce una teoría jurídica nacida en Inglaterra. Aquí hay que hacer un paréntesis fuerte. La teoría analítica, propiamente hablando, nace en la antigüedad. Básicamente en Grecia, en una Grecia tardía y en la Grecia ptolomeica, en la escuela de Alejandría. Pasa a ser después romana, y si ustedes tienen tiempo de leer un capítulo de un libro mío, van a ver que, es decir, la idea de explicar el derecho a través de enunciados disposicionales nació en Roma. Los enunciados disposicionales, que, bueno, no puedo explicarlos aquí, son aquellos enunciados que describen todas aquellas propiedades de las cosas que no pueden definirse ostensiblemente. Decía Carnap, no puede observarse la solubilidad del azúcar, pero sabemos que es una cualidad tan empírica como su blancura. Los romanos se dan, bueno, no leyeron a Carnap los romanos. Digo, los romanos se dan cuenta de que el derecho no puede definirse ostensiblemente. Entonces, tiene que definirse de forma a lo que ellos decían, las propiedades no ostensibles son res latente y solo pueden ser observadas definiendo. Entonces, son los juristas romanos los que realmente desarrollan en la construcción conceptual, siguiendo la escuela de Alejandría y la retórica, y particularmente los segundos analíticos de Aristóteles, que construyeron el esquema de un conocimiento analítico del derecho. Si para los enunciados disposicionales, para poder ver al derecho, decían, tiene que ser una reacción. Los enunciados disposicionales siempre dicen, alguien es bondadoso. Bueno, la Madre Teresa de Calcuta. ¿Por qué? Porque siempre que tuvo la oportunidad, ¿sí?, ayudó, ¿sí?, sanó, participó, ¿sí?, pero siempre. Es una reacción, como la solubilidad del azúcar o como la conductividad del cobre. Siempre tiene que ser una reacción. Bueno, ¿y cuál es? Decían los romanos, bueno, ¿cuál es la que se tiene que hacer para que aparezcan las propiedades no ostensibles, que son las del derecho? Decían los romanos, solo diciéndolo. El derecho se dice. El jus dicere es prácticamente toda la expresión básica, fundamental de la construcción de una ciencia de la jurisprudencia. Si lo que se tiene que hacer para que el derecho aparezca es decirse, entonces
chalecum, así para que suene al latín. Entonces, el derecho tiene que ser un lenguaje. Y el derecho es un lenguaje. Y lo primero que deciden los juristas romanos es decir, olvidándose de ontologías complicadas, ya entonces existentes, antes de Óscar Correas. Entonces convirtieron el problema del derecho en el estudio de preceptos. Las leges, los edictos, y después se convirtieron en precepta. Y los precepta juris fueron el objeto de la jurisprudencia. Entonces, aquí en este trabajo digo que la Analytical Jurisprudence nace y se desarrolla en Inglaterra. Bueno, pero tuvieron que ir por ella. John Austin, no László Austin, sino John Austin, el profesor de Jurisprudence, el profesor de University College London, cuando le ofrecen la cátedra de Jurisprudence, a Austin solo pidió una condición: que le dieran, por favor, 2 años y medio para ir a estudiar filosofía del derecho civil a Alemania, con Savigny y con Jering, o sea, con todos los pandectistas. Una cosa, pensar que los pandectistas no eran conocedores de todos los problemas específicos que se planteaban ya desde Quintiliano, es impresionante. Los intérpretes pandectistas, pues, bien. ¿Y qué eran los glosadores? Si los que hacen glosas no supieran cómo interpretar. Entonces, eso de que nace en Inglaterra, es decir, John Austin fue a estudiar con Savigny, con Puchta, con Jering, con grandes romanistas. Y se llevó el saber de los romanistas allá, con una ventaja que tuvo. En ese tiempo se descubrió las instituciones de Gallo. Y antes de que el continente tuviera publicaciones y estudios sobre las instituciones de Gallo, las conoció, pues, entre los primeros, un inglés que fue John Austin. Ya entonces regresa a Inglaterra y establece su cátedra de Jurisprudence y empieza sus trabajos de The Lecture of Jurisprudence, que quien conoce el The Lecture of Jurisprudence, perdón, es que me da risa que me esté viendo. Quien conoce las Lectures of Jurisprudence de Austin, prácticamente sus 2 últimos tomos son no distintos a ningún texto de un pandectista. Son prácticamente derecho romano, clasificaciones de derecho romano. Bien. Lo van a tener que leer todo luego, porque no. Bueno, sigo con este tipo de cosas, omitiendo célebres antecesores como William of Ockham y Thomas Hobbes, y alguien que les parecería sospechoso, raro que estuviera aquí. Adam Smith hizo una teoría del derecho. Todos oxonienses, el positivismo analítico comenzó realmente en el sentido de un positivismo jurídico, de una forma de positivismo, con Jeremy Bentham.
ahora se pone así porque antes se decía que era John Austin, pero como se encontró en la biblioteca de University College London los trabajos de Bentham, que no habían jamás tenido conocimiento, se dieron cuenta que eran anteriores a los de John Austin y que muy probablemente John Austin había conocido. Y para su información, se acaban de encontrar otros trabajos de Austin, de Bentham, y esto suena como comercial. La versión española me la encargó Oxford University Press y va a ser publicada por la UNAM. Y bueno, y los maestros les van a pedir ese libro porque si no los reprueban. Entonces Bentham empieza su célebre trabajo, es decir, el trabajo editorial fuerte lo hace el gran jurista Herbert Hart, y además él participa en la formación de las obras completas de Jeremias Bentham. Llega Austin. Austin tiene una ventaja sobre Bentham. Le quita la oscuridad a Bentham. Bentham es un autor muy complicado, es genial, es decir, es precoz, una precocidad que solo puede compararse con la de Mozart. Es decir, versificaba en griego a los 6 años, entró a Oxford a los 12 años y todavía sigue en University College London. No sé si sepan, pero Bentham ordenó su momificación y está sentado en el centro de la sala de Law Faculty en University College London. Ahí está sentado, con maquillados, cabeza y con su sombrero de entonces, y ahí está. O sea, ahí sigue Bentham. Y lo curioso del caso es cuando uno está allí, y ya se tiene que ir, pues uno como que tiene que decir, con permiso. Sí, bueno, entonces Bentham sigue allí. John Austin tiene la peculiaridad siguiente, dicha por todos los analíticos y por todos los expositores de la obra, es la doctrina o teoría jurídica de una economía de vocablos extraordinaria, que no tiene que pensar en cuestiones metafísicas, ni siquiera asumir proposiciones heurísticas para construir su teoría. Simplemente con su concepto de obediencia habitual y con mandato construye toda una teoría del derecho, resolviendo incluso las cosas relativamente paradójicas, como costumbre, como derechos, rights, en el sentido de derechos subjetivos, etc. Y tiene muchas cosas Austin. Bueno, el positivismo analítico ha continuado su influencia en nuevos pensadores. Se vuelve análisis lógico-semántico. Bueno, me salto esto porque yo a veces ni entiendo lo de lógico-semántico. Bueno, aparece, entre tanto, un desarrollo muy importante de la filosofía del lenguaje continental. Es decir, básicamente vamos a pensar en Ludwig Wittgenstein.
una anécdota que es importante sobre este respecto. Como ustedes saben, porque está publicado en español, se dice una visita a Kelsen. Hart, en Kelsen Visit, visitó a Kelsen. Y entre una de las cosas que contaba Hart, le decía: ¿cómo ustedes pueden adorar a ese austriaco como él? Cuando tienen al inglés el filósofo más importante que ha existido en el mundo, y se refería a Hume. Y si uno conoce lo que hacía Hume de los is statements distintos de los out statements y puede cómo construir, bueno, díganme si esa no es filosofía analítica. Bueno, llega Hart, ya pasó Kelsen en ese tránsito enorme que lo lleva a tener las obras póstumas. Aparece Hart. De Hart, bueno, miren, de Hart voy mejor a decirles unos datos de Hart. El trabajo no lo puedo seguir exponiendo porque es muy largo. Digamos, Hart se llama Herbert Lionel Adolphus Hart. Nació en 1907 y falleció en 1994. Él es exponente de la que se llama Oxford Philosophy. Entonces, corriente que llegó a ser el estilo dominante de la posguerra en Europa. Por encima de sus celebrados logros en el terreno de la filosofía general, Hart es el autor más importante del siglo XX en la filosofía jurídica de habla inglesa. Y sin duda un hombre que transforma la forma de pensar, etc. Es decir, estudió en Chatham College y en Bradford Grammar School, etc. Llega a New College, se graduó, sí, bueno. Él estudió Classics, Literature y Historia Antigua. Él no estudió Derecho. Él nunca tomó clases de Derecho. Eso ocurre en Inglaterra porque en Inglaterra hay colegiación obligatoria y uno es abogado cuando lo reciben en la barra, no cuando le dan un título. Entonces, bueno, lo reciben en la barra en 1932. Bueno, chismes mejor. Él se vuelve barrister. Chancery es un abogado que lleva apelaciones a un tribunal así. Y entonces, él decidía ejerciendo y llega la guerra. Y ahora esto es, miren, hubiera traído una foto de Hart y todas las muchachas hubieran suspirado. Así. Era un hombre muy apuesto, decir, sin ofender a los presentes. Bueno, su participación en la Segunda Guerra Mundial, esto es lo último que les voy a contar, es insólita. Primero no se imagina uno ahí a Herbert Hart así. Entonces, pero fíjense, es tan insólita que Hart, el filósofo, el abogado de la Chancery, ingresa al servicio de inteligencia británica, más conocido por los que ven películas de 007
como la M16. De esto se comenta poco. Yo sé de esto lo poco que se comenta. Entonces, Hart trabaja así, infiltrado en los ejércitos y en las inteligencias de los enemigos, particularmente de los soviéticos. Luego trabajó de una manera muy curiosa. Era infiltrado como formas de profesorados. Y también ocurrió que Gilbert Ryle, uno de los más grandes filósofos del lenguaje que ha existido, era también su compañero de espía. También Stuart Newton Hampshire, otro, sí. Eran 3 profesores de Oxford, espías infiltrados en las líneas del enemigo. Bueno, era como para hacer otro film del 007. Él es increíble. Bueno, regresa de la guerra y acepta ser fellow tutor en filosofía en New College. Claro, New College fue fundado en 1400, pero era el New College. Ese es el New College. Y ya en 1952, como ustedes saben, es designado el profesor de Jurisprudence en Oxford. Y pues les juro que todo lo que está aquí es bien sesudo y bien escrito, pero pues ni modo, yo me tengo que retirar, yo se los doy a ustedes.